Hola, buenas tardes. Bueno, en este video vamos a trabajar los temas de la semana número 4, debate sobre la división sexual del trabajo y la desigualdad social. Este, Como bibliografía tenían el libro de Gerda Lerner, La creación del patriarcado, introducción, capítulo 1, los orígenes, y capítulo 2, una hipótesis de trabajo, ¿sí? Este libro fue publicado en 1986 por esta historiadora, consta de 12 capítulos, y bueno, como versa el título del libro, lo que busca hacer la autora es reconstruir el proceso histórico a partir del cual se crea justamente el patriarcado. El libro aborda el espacio geográfico y temporal de nuestra materia. Es en un punto un libro clave en los estudios de historia de las mujeres y de historia de género. Por eso nos pareció muy importante acercárselos a ustedes para que lo lean y conozcan la hipótesis de Gerda Lerner en relación a esta temática, ¿no? Bueno, comenzamos. En la introducción, ustedes van a ver que ella va a realizar una crítica a la historia, a la historiografía androcéntrica, es decir, que tiene en el centro de su estudio al hombre. Ella va a criticar esta historia que pretende ser universal, pero que en realidad no lo es. Y me parecía importante contextualizar esta crítica que ella realiza, porque va a ser en el marco de una crisis que va a atravesar la historiografía en la década del 70 y del 80 del siglo pasado. Esta crisis, que se denomina también la crisis de los paradigmas, hacia la historiografía va a implicar muchas críticas, pero la que nos interesa en esta temática es la crítica que las historiadoras, que las autoras feministas van a hacer a la historia, ¿no? Que va a decir, bueno, esta historia pretende ser universal, pero en realidad no excluye de su enfoque, de su análisis, lo que las mujeres hicieron a lo largo de la historia, ¿no? Se enfoca, es una historia, critican a la historia tradicional escrita por los hombres, ¿no? Esta historia positivista, este, y bueno, justamente critican este sesgo androcéntrico que tiene esta historia tradicional. Y Lerner se enmarca en las historiadoras del feminismo que analizan el género, ¿no? Que realizan un análisis histórico desde una perspectiva de género. Y al final del libro, que el libro está subido entero en el Drive, en la carpeta del Drive, al final del libro ella tiene un glosario con los diferentes conceptos importantes. Uno de ellos es el de género, y ella define el género como la definición cultural del comportamiento que se define como apropiado a cada sexo dentro de una sociedad determinada y en un momento determinado, ¿no? Es decir, eh, qué comportamiento se espera de una persona según si es hombre o mujer en determinada sociedad, en determinado contexto histórico, ¿no? Y ella dice, bueno, el género es un conjunto de papeles sociales, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque justamente lo que intenta diferenciar es la diferencia biológica, o sea, el sexo, la diferencia entre hombre y mujer por una cuestión física y biológica, de las diferencias culturales, ¿no? Es decir, el género es un disfraz, es una máscara, es una camisa de fuerza dentro de la cual hombres y mujeres practican una danza desigual. Eh, bueno, ahí critica un mal uso del término de género y dice, este empleo es desafortunado porque oculta y mistifica la diferencia entre el hecho biológico, o sea, el sexo, y la creación cultural, o sea, el género, ¿no? El género como creación cultural, ¿no? Como creado por la cultura, es decir, creado por la sociedad. ¿Y por qué es importante esto? Este, Porque no es lo mismo, si hablamos de mujer y de hombre como conceptos, no terminamos de entender qué implica ser mujer y qué implica ser hombre en determinada sociedad, en determinado contexto histórico. No es lo mismo ser mujer en Argentina en el 2021 que ser mujer en Argentina en 1930, así como no es lo mismo ser hombre en Estados Unidos en el 2021 que ser hombre en Argentina en 1880. O sea, los contextos históricos modifican qué comportamiento se espera de las personas según su sexo, y eso es justamente lo que es el género, ¿no?
Igualmente a mí me parecía importante traerles una definición de género eh, nueva de Joan Scott, que también es una historiadora, que bueno, tiene un libro que se llama Género e Historia, donde ella plantea que el género es una categoría útil de análisis histórico, ¿no? Y ella plantea su conceptualización. Esto me parecía importante traerles para que vean que hay otras conceptualizaciones nuevas sobre el género, que no se queden solo con la conceptualización de Scott, pero bueno, van de la mano, ¿no? Scott va a decir, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, o sea, el género es parte de las relaciones sociales. Estas relaciones sociales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder, ¿no? Entonces vincula el género, es un aspecto de las relaciones sociales, tiene que ver con las relaciones de poder. Y lo que va a decir Scott es que el género implica o está formado por 4 elementos: los símbolos, los conceptos normativos, las normas, que pueden ser materializadas en leyes, en códigos, bueno, todos los aspectos normativos, las instituciones y organizaciones sociales, que podemos pensar en la familia, podemos pensar en los templos, podemos pensar en el Estado, bueno, las organizaciones sociales, y la identidad subjetiva. La identidad subjetiva se refiere más a el aspecto psicológico de las identidades de género, ¿no? Entonces lo que van a decir estas historiadoras es, bueno, hay que analizar cómo históricamente se fueron formulando las identidades de género. Esto me parecía importante traerles para que ustedes conozcan un poco más sobre las conceptualizaciones que se han hecho sobre el género, y esta definición de Scott es como una de las más utilizadas y aceptadas actualmente, ¿no? Entonces se trata de esto, ¿no? De analizar el género de manera histórica, como plantea Lerner en la página 66. Ver cómo el género fue cambiando en las distintas sociedades, ¿no? Siempre analizarlo, el género de manera contextualizada históricamente, ¿no? Esto es clave. Entonces ya no se trata de decir, hacer historia de las mujeres, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hicieron las mujeres a lo largo de la historia? Sino que se trata de ver qué implicaba en determinada sociedad, en determinado espacio físico, en determinado espacio temporal, qué se esperaba, cómo se esperaba que se comportaran las mujeres y los hombres en ese determinado contexto, y qué atribuciones culturales se le adjudicaba a las personas en base a su sexo, ¿no? A sus diferencias biológicas. Bueno, ahora bien, esto es todo conceptual, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se realiza este análisis, de cómo se utiliza el género como una categoría de análisis histórico, ¿no? Bien, entonces, como la autora lo que busca es justamente historizar el patriarcado, lo que se va a empezar a investigar es, bueno, cuáles son los orígenes de la subordinación femenina, ¿no? Y ella va a decir, lo que importa es saber cómo, cuándo y por qué se produjo esta subordinación. Ella en el capítulo 1, el capítulo de los orígenes, va a realizar todo un estado de la cuestión, va a traer las diferentes teorías, las diferentes hipótesis que se fueron desarrollando para dar respuesta a esto. Bueno, van a ver que no se mareen en esa parte, digamos, es importante para ver cómo ella va retomando las diferentes hipótesis que se fueron dando para después finalmente dar su hipótesis. Y para simplificarlo vamos a dividir en 2 grupos de teorías. Por un lado, las teorías tradicionales, las teorías que ven la subordinación de las mujeres como un hecho universal, de origen natural o de origen divino, es decir, inmutable, algo que siempre fue así y por lo tanto siempre va a ser así. Estas teorías tradicionales se centran en las diferencias biológicas, ¿no? En las diferencias físicas, en la capacidad de las mujeres para reproducirse, en la capacidad reproductiva de las mujeres, y en las diferencias físicas, por ejemplo, en el hecho de la fuerza masculina, que va a hacer que el hombre realice la caza, realice la guerra y por lo tanto tienda a dominar, ¿no? Bueno, en este capítulo 1 ella, citando y tomando a otras antropólogas e historiadoras, va a criticar fuertemente a estas teorías tradicionales que, bueno, ya en un punto
siguen vigentes en algunos aspectos, pero o sea, siguen habiendo hipótesis que retoman estas teorías tradicionales, pero en un punto están caducas también, ¿no? Un ejemplo clave de estas teorías tradicionales, y que me pareció importante traerlo porque forma parte también del sentido común, ¿no? Es la teoría del hombre cazador, ¿no? Eh, Estas teorías tradicionales que se enfocan justamente en las diferencias naturales, que van a decir, bueno, el hecho de que la mujer tenga hijos, los tenga que cuidar, le da cierta inferioridad física, ¿no? Y los hombres, por la superioridad de la fuerza y por los factores físicos, van a tender a dedicarse a la caza, ¿no? Entonces van a enfocarse en los estudios de las sociedades cazadoras y recolectoras, se van a enfocar en el hombre cazador, ¿no? Y bueno, Lerner en este capítulo 1, en un punto critica esta teoría, la relativiza, va a decir, bueno, no, las sociedades llevaron adelante diferentes estrategias de supervivencia, donde la caza no era la principal actividad que proveía alimentos, sino que la que mayor alimentos la que mayor alimentos conseguía era la actividad de la recolección, donde participaban las mujeres, donde participaban los niños. Este, Ella va a relativizar toda esta teoría, la va a criticar, la va a tirar abajo y va a decir, no, en realidad, ¿saben? Las sociedades cazadoras recolectoras van a ser una de las sociedades más igualitarias, ¿no? Donde las actividades de supervivencia van a estar complementadas, ¿no? Entre hombres y mujeres, lo cual no va a haber tantas relaciones de desigualdad en este tipo de sociedades. Me parecía importante traerlo porque esta teoría del hombre cazador, que explica por qué el hombre subordinó a la mujer, eh, eh, está, está muy presente en el sentido común, ¿no? Entonces puede llegar a parecérsenos en el momento en que vayamos a dar clase en la escuela secundaria, puede llegar a parecérsenos en un manual, por ejemplo, ¿no? Hay que estar atentos a eso, ¿no? Y atentos. Bueno, por otro lado tenemos las teorías que niegan la universalidad de la subordinación de las mujeres, ¿no? Que en un punto son teorías más históricas, ¿no? Porque dicen, no, esto no fue siempre así, en algún momento ocurrió, hay que ver cómo fue que ocurrió y por qué. Y bueno, ella va a citar a diversos autores, pero los que me parecen más importantes destacar es Engels y Lévi-Strauss. ¿Por qué? Bueno, ella señala cómo Engels señaló ciertas cuestiones que después van a ser clave para el desarrollo de su teoría, ¿no? Estableció las relaciones, por ejemplo, entre el parentesco, la división del trabajo, en la posición de las mujeres, estableció la relación entre como el dominio económico y político de los hombres y el control sobre la sexualidad femenina, y a la vez le dio historicidad al acontecimiento de la subordinación de las mujeres. Como que Engels dijo, eh, la histórica derrota del sexo femenino se da en el periodo de la formación de los estados arcaicos, ¿no? Entonces esto rompe fuertemente con las teorías tradicionales que decían, fue universal, siempre fue así. Engels va a decir, no, ocurrió en algún momento. Entonces, en ese sentido, darle historicidad al proceso es bastante importante. Y por otro lado, Lévi-Strauss, lo que Lerner va a tomar de este antropólogo es el análisis del intercambio de las mujeres, ¿no? Lévi-Strauss va a decir, bueno, el intercambio de mujeres es la primera forma de comercio, a través de este intercambio se cosifica a las mujeres, es decir, se la trata como cosas, sino como personas, y el intercambio de mujeres marca el inicio de la subordinación de las mujeres, ¿no? Refuerza una división sexual de trabajo que establece el dominio masculino. Bien, ella toma estos dos autores, ahora después vamos a ver cuál es la hipótesis de Lerner, pero me pareció importante destacar estos dos, ¿no? Nosotros tampoco es que les vamos a pedir que a ustedes sepan la hipótesis de Engels, ¿no? Lo que nos interesa es que ustedes comprendan la hipótesis de Gerda Lerner, pero me pareció importante retomar ciertos autores que fueron clave para la formulación de esa hipótesis. Ahora bien, en el glosario del final del libro también encontramos la definición del patriarcado según Gerda Lerner. Ella la define como la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio masculino
sobre las mujeres a la sociedad en general, ¿no? O sea, la manifestación del dominio masculino sobre mujeres y niños, la ampliación de ese dominio sobre toda la sociedad, eso es parte del patriarcado, pero también la institucionalización, es decir, cuando ese dominio se vuelve, se institucionaliza, ¿no? Entonces ella dice, ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres de acceder a ese poder, ¿no? Como instituciones importantes que podemos pensar la familia, podemos pensar el templo, podemos pensar las instituciones militares, ¿no? Bueno, entonces Lerner dice, bueno, el hecho de que los varones tengan el poder en todas estas instituciones importantes es claro. Pero esto no implica que las mujeres no tengan poder, o que se las haya privado de todo derecho, toda influencia o todo recurso. No, las mujeres pueden detentar poder en las sociedades patriarcales. Pero el hecho es que si lo vemos en relación, si vemos en relación el poder de las mujeres y el poder del hombre, es totalmente asimétrico, ¿no? Los hombres tienen el poder en la mayoría de las instituciones importantes, y es por eso es que ella lo conceptualiza de esa forma como patriarcado, ¿no? Y por eso es que va a decir que los primeros estados arcaicos van a ser estados patriarcales, ¿no? Bien. Pasemos ahora a los presupuestos de Lerner, ¿no? O sea, de qué puntos ella parte para elaborar su análisis. Bueno, en primer lugar ella dice, bueno, las mujeres y los hombres construyeron juntos la civilización. O sea que no podemos ver a las mujeres como víctimas pasivas de este proceso. Ellas fueron parte del proceso de la formación del patriarcado. Esto es un punto muy importante. Después ella va a decir, no existe un origen del patriarcado. Tenemos que abandonar las explicaciones unicausales, es decir, que se enfocan en una sola causa para explicarlo. Por ejemplo, las explicaciones tradicionales que dicen, bueno, por las diferencias biológicas se da la subordinación. No. Ella dice, no, tenemos que abandonar las explicaciones unicausales. El patriarcado se forma por una diversidad de causas, ¿no? Y lo que va a decir es que no existe una forma en que se forma. Hubo diferentes maneras en que se formuló el patriarcado, en diferentes contextos históricos, geográficos. También dice, no hay pruebas para afirmar que ha existido un matriarcado, ¿no? Ya discute con algunas autoras que plantean la existencia de un matriarcado, ella dice, no, no tenemos pruebas para afirmar que haya existido alguna vez. Otro punto clave que ella va a decir para iniciar su hipótesis es que las evidencias arqueológicas no nos permiten elaborar un modelo científico de la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a las agrícolas. Es decir, como las evidencias que ella tiene a su disposición, escribiendo en la década de los 80, no le permiten elaborar con certeza un modelo que explique cómo de las sociedades cazadoras-recolectoras a las agrícolas se dio esa subordinación. Sin embargo, las evidencias que tiene a su disposición le permiten elaborar conjeturas, desarrollar hipótesis, que ella dice, bueno, es importante elaborar esta hipótesis, porque en un futuro, cuando quizás haya más descubrimientos arqueológicos, haya más fuentes, el marco conceptual sea más amplio, del desarrollo de hipótesis nos permite especular sobre otras futuras interpretaciones, ¿no? Entonces es por eso que ella ve pertinente realizar el análisis en estas sociedades cazadoras, recolectoras, preestatales, y que todavía no habían desarrollado la escritura, ¿no? Por eso es tan complejo elaborar una hipótesis respecto a la etapa de las sociedades ágrafas, ¿no? Las sociedades que no han desarrollado la escritura. Porque bueno, muchas veces los vestigios materiales, arqueológicos, no dan cuenta de este proceso, ¿no? Y bueno, ella también plantea que la construcción hipotética que ella plantea, ¿no? Su hipótesis, pretende ser una entre muchos modelos posibles, ¿no? Incluso dentro del antiguo Oriente Próximo debieron darse muchas formas de transición al patriarcado. O sea, ella dice, no es solamente esta la única forma que podría haber sido, puede haber sido de muchas otras maneras.